Martín Forno, gracias por estar acá, fonoaudióloga. El agradecimiento infinito para todos ustedes, en el grupo que conforman en Entrelazos. Han sido muy amables por estar presentes aquí en Línea Directa. La pregunta es ¿cuándo y cómo se creó o se formó Entrelazos? Bueno, el espacio interdisciplinario Entrelazos surge en momentos de pandemia, específicamente el 19 de noviembre del 2020. Surge primero como que empecé a tener pacientes fuera de lo que es consultorio y bueno, empecé a buscar un lugar. Lo pienso como consultorio de fonoaudiología solamente, pero ya en el nombre aparece el espacio interdisciplinario. Claro. Porque si bien iba a ser de fonoaudiología, siempre me nutro de otras disciplinas. De hecho, estaba haciendo un grupo de estudio con Elsa Coriat, que es psicoanalista. Ajá. Pero bueno, después en la práctica, ya con los pacientes ahí, necesitabas las otras profesiones ahí. Ajá. Entonces ahí donde empiezo a hacer algunas entrevistas y donde me acompañan las otras profesiones. Porque primero empezó como un consultorio fonoaudiológico. Pero el nombre era Espacio Interdisciplinario Entrelazos. Siempre fue así, no cambió. Bien. Porque siempre pensé pensando al sujeto como holístico y no como un sujeto independiente de su dificultad del habla de lo que es la psiquis. Claro, entonces, bueno, desde ese lugar... Y al tiempo se fueron incorporando otras profesiones. Al muy poquito tiempo. En diciembre ya empecé a buscar psicopedagoga porque había un paciente que requería y psicóloga también, enero, creo, fue ahí nomás. Así que estamos iniciando Entrelazos juntas, las tres. Ya somos las tres partes, yo ya no soy la fonoaudióloga del lugar. Exacto. Es un equipo. ¿Y cuáles son, Mirta, las áreas de la fonoaudiología? Las áreas, somos parte de la salud, ¿no? Pero es la única disciplina, se podría decir, que trabaja muchas áreas y que nosotros estamos capacitados para hacer todo. ¿A qué me refiero con esto? Que un médico para ser cardiólogo tiene que estudiar cardiología. Yo salgo para hacer todo, después me tengo que especializar, pero hacemos voz, habla, comunicación, lenguaje, aprendizaje, audición, discapacidad. Bueno, y entre cada una de ellas hay... Claro, exacto. Para hablar largo y tendido, sí, sí. Bueno, y también la acompaña a Mirta Martín Forno, la psicóloga Roxana Teloni, que es psicoanalista también. Sí. Te doy la bienvenida, gracias también por estar acá. Ustedes trabajan con el sujeto en sí y no a través de un test que después determina un diagnóstico. ¿Cómo hacen? ¿Cómo es el funcionamiento? Nosotros tomamos al sujeto, que puede ser un niño, un adolescente, o un adulto, digamos, como un sujeto integral, como alguien a quien se le brinda un espacio de escucha, en el caso de un niño muy pequeño, un espacio lúdico, un espacio de juego, con quien hay que hacer una transferencia de trabajo, generar una relación de transferencia, quiere decir de confianza, en donde el niño o el adolescente pueda confiar en el profesional y a partir de ahí poder empezar a escuchar y a desentramar que aparece como angustia o como dificultad o como conflicto o como situación que despierta la consulta. En caso de que sean niños muy pequeños, muchas veces nos pasa con las otras profesionales de Entrelazos que nos vamos derivando pacientes, como decía Mirta, según lo que vamos considerando que requiere esa situación. ¿Y cómo sería el abordaje terapéutico, en este caso, en niños y adolescentes? En niños, primero trabajamos con el grupo familiar de referencia, con los adultos responsables de la crianza de ese niño. ¿Por qué? Porque ese niño los preexisten situaciones inconscientes que lo determinan, que lo ubican en determinados lugares y que hace que eso después le pasen cosas, digamos, que es la vida misma, y que a veces pueden resultar conflictivas o pueden resultarle creándole alguna dificultad al niño o al adolescente para transitar la vida, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros estamos brindando ese lugar de escucha. Pero cuando son niños muy pequeños, muchas veces lo que hacemos es, capaz que un niño de 3, 4 años está abordando la fonoaudióloga y desde mi disciplina yo empiezo a trabajar más fuertemente, psicoanalíticamente con los padres para, bueno, poder determinar la estrategia para el caso por caso, digamos. Claro, claro. No es que hay algo común para todo el mundo, sino que en el caso por caso vamos pensando un abordaje de esa situación. ¿Y cómo responde la familia en estos casos, ¿no? ¿Qué respuestas hay de los padres?
¿Es inmediata, demora, en general hay de todo, hay de todo. Hay padres que enseguida quieren, digamos, ocuparse y desentramar y ver qué pasa. Me ha pasado con adolescentes incluso. También uno a veces a los adolescentes menores de edad, digamos, menores de 18 años, uno a veces necesita citar a los padres o a los referentes adultos y muchas veces sostienen y escuchan y tratan y otras veces no, y otras veces les cuesta tomar el espacio, digamos, porque bueno, no es fácil tampoco venir a hablar de lo que molesta, de lo que excede, ¿no? Claro, no, y además hoy con todos los inconvenientes que hay, ¿no? Por eso la pregunta estaba dirigida ahí, ¿no? A eso. Digamos, con todos los inconvenientes a nivel social que estamos afrontando, la pandemia y otras cosas, a veces se incomoda por razones laborales también, ¿no? Que no pueden asistir Claro, en realidad la pandemia vino a agudizar lo que ya cosas que preexistían a la pandemia y que bueno, vino a agudizarlo y a veces a recrudecerlo un poco más, ¿no? Mirta, también sos maestra especial de retardo mental. Yo leía lo que vos me habías pasado, todo tu currículum, extenso, por cierto, y se me ocurría esto de retardo mental. Se hablaba muchos años atrás, recuerdo que se decía retrasado mental, retraso mental, retardo mental. Exacto. Y después se tomó el término o los términos discapacidad intelectual. Bueno, ¿cómo es esto? En realidad es un cambio de término. En realidad se va tratando de buscar términos más felices, entre comillas, ¿no? Más inclusivos, menos dañinos, menos etiquetadores. Pero en realidad se trata de lo mismo. El niño que está en una escuela especial, hablando de la escolaridad, es un niño que no se puede beneficiar en la escolaridad común. No maneja los mismos tiempos, no aprende de la misma forma. O sea que lo que cambia es el título. En realidad tampoco tenía que ser discapacidad intelectual. Tenía que ser niños. Claro, exacto, exacto. Pasa cuando uno dice capacidades diferentes y chicos con discapacidad. Bueno, me dice, mirá, ya no, hablando días pasados con otro profesional, me decía, ya no se utiliza más capacidades diferentes porque me explicaba que capacidades diferentes tenemos todos. Claro, y también hace una diferencia. En realidad discapacidades también tenemos todos. Si yo en este momento quiero aprender chino, me siento una discapacitada o qué sé yo, o escalar una montaña. Claro. Creo que cada uno tiene discapacidades y capacidades. Claro. En los chicos está puesto en lo escolar, ¿no? Pero a veces la escolaridad común, la currícula, discapacita. No siempre es el niño el que tiene dificultades para acceder, sino el que el otro no le provee ese acceso. Claro, claro. Y en este caso, ¿cómo actúan con la familia, ¿no? Este tema con chicos con discapacidad, ¿no? ¿Cómo interviene la familia ahí también? Sí, en realidad la familia a veces es negación, a veces cuesta muchísimo, ¿eh? Sobre todo yo dentro de la educación especial estoy en integración, así que estoy dentro de las escuelas comunes y llamar a un papá y decirle a la escuela especial lo va a evaluar, hay que hacer todo. ir rondeando, digamos, sin decirle directamente, porque es como un cuco la escuela especial, es cierto. Es el lugar del que no puede, es invalidante, no es así, no, pero es visto así. Entonces, bueno, los papás hay que ayudarlos, acompañarlos. ¿Ustedes consideran o están de acuerdo con que la sociedad o una parte de la sociedad todavía tiene una mirada esquiva respecto a esta temática, a los chicos con discapacidad? Sí, aún sí. Si bien está todo mucho más visible ahora, se podría decir. Visible por las redes, por la televisión, por los deportes, pero así todo, yo dentro de la escolaridad común veo que, bueno, este chico tiene dificultades o que se quede con la escuela especial o trabaja cuando está la maestra que es acompañante, o sea, no está incluido realmente. Sí. Qué importante es todo esto, y volviendo al principio, ¿no? Esto de la interrelación entre ustedes, ¿no? Sí. Entre las profesionales, las consultas permanentes. Por eso interdisciplinario, ¿no? Sí, entrelazos interdisciplinarios, eso es fundamental. Además hay problemáticas cuya complejidad requiere un trabajo de interdisciplina. Claro. Yo, como digo, el niño que tiene una dificultad en el habla y no puedo lograr que eso se pueda superar y no hay nada a nivel orgánico, y bueno, hay algo de lo emocional, del orden de, no sé, de su contexto, hay algo que está ahí haciendo síntoma en ese niño. Claro. Necesito de la psicóloga. Claro. Si hay una dificultad en la escuela, necesito de la psicopedagoga. Claro. Porque los fonos nos encargamos del aprendizaje, pero específicamente es la psicopedagoga, seguro, en lo pedagógico. Seguro. ¿No? Y Roxana Teloni, ¿cómo es esta diferencia? ¿Cómo sé yo que a una persona, a un chico, debo derivarlo a una psicopedagoga o a una psicóloga?
Bueno, porque justamente retomando esto que vos le preguntabas a Mirta, me parece que tiene que ver con la mirada sobre un sujeto integral, ¿no? Entonces, con sus derechos y sus responsabilidades acorde a la edad, ¿no es cierto? Eso creo que es el cambio que tenemos más radicalmente que hacer como sociedad. El niño no es un objeto, una cosa a intervenir. El niño es un sujeto, es una persona. Con la edad que tiene es una persona. Y le pasan cosas, como a todo el mundo. Entonces, ¿cómo diferenciar si derivar a una psicopedagoga o si derivas a una psicóloga? Un poco es esto, como dice Mirta. Si no hay cuestiones de orden orgánico, si está todo dado como para que ese niño, por ejemplo, pueda aprender el lenguaje y aún no lo ha podido lograr, es porque hay cuestiones ahí subjetivas que están determinando, como dice Mirta, eso es un síntoma. Y me parece que en cuanto a lo que es aprendizaje, muchas veces la diferencia entre derivarlo a una psicopedagoga y una psicóloga es tener en cuenta lo que excede, ¿no? O sea, cuando uno empieza a notar que hay un exceso de angustia en el niño, un exceso de que se siente con impotencia, de que, bueno, hay cuestiones que no puede poner en palabras, justamente, porque, bueno, una de las cosas que con nuestra colega psicopedagoga siempre hablamos es esto de la circulación y el valor de la palabra, ¿no? Tanto para los niños como para los adultos. Entonces, en un niño, a veces a través del juego también, habla. Y cuando esto es sintomático y no hay una cuestión de orden orgánico y no hay una cuestión de alguna patología que afecte la atención y lo cognitivo, entonces hay que pensar en lo subjetivo. Bueno, vamos a hacer una pausa, les propongo unos minutitos nada más y cuando volvamos en la segunda parte les propongo que hablemos sobre esta dualidad que hay en los colegios entre presencialidad y virtualidad, ¿no? ¿Cómo lo analizan ustedes? Vamos a hacer una pausa, estamos en línea directa hablando con Mirta Martín Forno, que es fonoaudióloga, y Roxana Teloni, psicóloga, psicoanalista. Bueno, muy bien, y seguimos en línea directa, segunda parte del programa. Les reiteramos, estamos hablando con integrantes del espacio interdisciplinario Entre Lazos. Está con nosotros Mirta Martín Forno, que es fonoaudióloga, y también Roxana Teloni, que es psicóloga, psicoanalista. Había quedado una respuesta pendiente, bueno, yo les había formulado la pregunta de cómo analizan en este presente que vivimos esta dualidad entre virtualidad y presencialidad en la escuela, ¿no? Producto de la pandemia, ¿no? Claro. Y bueno, tiene cosas positivas y negativas. Rescatando lo positivo es, bueno, que los docentes tuvieron que ayornarse un poco de lo que es lo tecnológico, que es lo que está en auge ahora, y que los docentes siguen con su pizarrón, con el material impreso, que a veces les cuesta hasta hacer un Google Drive. Bueno, eso fue lo positivo, que los chicos lo tienen tan claro, que ahí vemos donde los chicos tienen el saber, ya no es el docente. Y después, la parte positiva también, la regularización de los vínculos, esto de encontrarte con tu compañero, de poder, qué sé yo, tener esta comunicación presencial que no está esta semana que te toca y esta semana que no, esto de las burbujas. Claro. Y lo negativo un poco que, bueno, que desde la escolaridad pública, que es donde yo estoy, que los chicos que no están en lo presencial están fuera del sistema, porque la conectividad no la tienen. Tienen un solo teléfono para toda su familia, no tienen internet, los datos se comunican hasta que están los datos. Pero bueno, los docentes siempre sacan de la galera esto de que los papás vayan y busquen el material gráfico. Bueno, eso más o menos es lo que veo dentro de la escolaridad, lo que ha hecho esta presencialidad y virtualidad. ¿Roxana? Sí, yo creo que a diferencia del año pasado es muy positivo que comience esta alternancia entre virtualidad y presencialidad, porque el año pasado realmente hizo unos cuantos estragos respecto de lo que es la sociabilidad, lo que es el lazo social y afectivo con el otro, lo que ya venía preexistiendo en un grupo familiar con la situación de encierro se agravaba, ni hablar de los padres haciendo tarea con los chicos y los Zoom con los chicos, o sea, estaban al borde de un ataque de nervios. Y yo particularmente dirijo un centro de acción familiar provincial aquí en Rosario, en la zona de Rollito, y trabajo, si bien no somos educación, somos desarrollo social,
también vemos lo mismo que decía Mirta en relación al que no se puede conectar porque tienen un solo celular para todo el grupo familiar, se quedan sin datos y directamente no se conectan. Claro, muchos problemas de quedan conectividad en distintos barrios. De recurso tecnológico, de la herramienta tecnológica que en este momento es tan fundamental. Sí, ¿no? sí. En las escuelas estamos bien provistos de buen internet, o sea que los docentes que cuando estamos, digamos, los que no pueden ir a la escuela, se les hace un lugar para que puedan conectarse. Ya desde el año pasado que no podíamos estar en la escuela, hemos ido. ¿En qué escuelas estás? Escuela Especial de Capitán Bermúdez. De Capitán Bermúdez. Sí, la única escuela especial pública que integra todas las escuelas de Capitán Bermúdez y de Granadero Baigorria. O sea, es bastante amplio. ¿Ustedes están a favor de la presencialidad? Sí. Netamente. Sí, pero creo que esto de... Con cuidado, claro. Claro, esto de no tener lo que es normal, que es común a todos, hace revalorizar un montón de cosas. De hecho, creo que el papel del docente se ha revalorizado. Esto que el docente no está bien visto, que no hace nada, bueno, los papás se han encontrado enseñándole a su hijo y no pueden. Seguro. Y un docente está con 40 niños, con una heterogeneidad terrible. Entonces, bueno, creo que se revalorizó. O sea, hay que rescatar de esto los vínculos, los lazos, el valor que tenemos cada uno, tanto la familia... con nosotros ahora dependemos mucho de la familia, entonces también revalorizar la familia. Seguro. Así que bueno. El acompañamiento familiar es fundamental para que ese niño pueda seguir, pueda continuar desarrollándose. Y me parece también que una de las cosas de la virtualidad a veces tiene que ver con la atención, que logran sostener a veces y a veces no. Depende lo que se esté transmitiendo, depende de qué manera. Entonces, hay veces que le es más fácil sostener a algún niño, niña o adolescente y a veces no. La posibilidad de tener o no tener la cámara prendida, exacto. de apagar el micrófono y de no estar tan visible, estar visible por momentos. Los docentes no están exigiendo. En algunas escuelas supongo que sí, pero por lo menos en las que yo me desempeño no está obligado a que el niño ponga una cámara. No está obligado. No está obligado, entonces el niño puede estar atrás, digamos, como escondido, pero a su vez atento, porque si se le hace una pregunta, contesta, significa que está atrás de la cámara. De hecho, prende la cámara y con el micrófono y contesta, o sea que estaba atento. Claro. ¿Y ustedes cómo analizan esto o qué más le preocupa, digamos, de la infancia y la adolescencia desde el punto de vista interdisciplinario, ¿no? A mí de la infancia lo que más me preocupa es el sobreetiquetamiento, los sobrediagnósticos. Se están poniendo diagnósticos a niños que están en construcción, ya sea del lenguaje, de lo cognitivo, y me parece terrible porque me han sacado turno a las mamás y me dicen, mi hijo es autista, ¿y cómo se llama? Le digo, es un niño. O sea, y esto y ya se basa con que si tiene un autismo va a responder de determinada forma y no es así. Cada niño es único, cada uno va a responder de acuerdo al contexto, a la estimulación. Dos niños con síndrome de Down no se comportan de la misma manera. Es un niño con desafíos, no me olvido de eso, pero es un niño que puede lograr un montón de cosas. Sí, seguro. Que necesita quizás más apoyo, más profesionales, sí. Más estar atrás también, pero no significa que no pueda lograr. Qué importante que la escuela acompañe, ¿no? La escuela acompañe. La educación escolar que acompañe. Totalmente. Sí, desde lo psicoanalítico el problema es la estigmatización con esos diagnósticos que dice Mirta, porque se estigmatiza al niño, entonces mi niño no se llama Juan, mi hijo se llama Juan, no, mi hijo se llama autista. Y a ver, porque no adquirió el lenguaje, que no haya adquirido el lenguaje, una de las cosas que siempre hablamos antes de atender a un paciente es esto, bueno, pero a ver, no habla, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa ahí? Entonces, no, bueno, no habla, pero hace tal y tal cosa. Bueno, entonces, que no hable no quiere decir que sea autista, no, eso tampoco quiere decir que un niño autista no hable, porque hay niños autistas que hablan. Entonces, es otro el modo de comunicación, es otro el modo del lazo con el otro. En niños con alguna dificultad distinta, con otras, le pasan otras cosas, como dicen. Claro. Y pienso también que esto de la discapacidad, de esto de poner muchas etiquetas y todo, no se está teniendo en cuenta la época social. Estos chicos son de otra época. Sí. Yo digo, nosotros mismos, poniendo un ejemplo, Netflix, uno mira una serie y vos decís, termino, sigo el otro capítulo. Los chicos están así sobreestimulados. Nosotros tenemos las dos partes. Tenemos que mirábamos la novela el viernes, terminaba re lindo, teníamos que esperar hasta el lunes. Ellos no están acostumbrados a eso. Entonces, de pedirle a un niño de primer grado, sentate hasta que yo te diga, que te levantes o que puedas salir al baño, no está en su época, porque ellos tienen todo ya, es inmediato. El dibujito está a las 24 horas. El Netflix empieza una serie y la termino hasta que me da el sueño. Claro, toda una continuidad. Entonces, es una cuestión epocal también. Entonces, hay chicos con diagnósticos de hiperactividad.
Yo a veces pregunto, ¿hace muchas actividades? No, se mueve. Ah, entonces es hiperkinético. Diferenciemos esas cuestiones. Están los chicos, cualquier cosa que hace un niño, está viendo desde lo patológico. No digo que no esté el síndrome de hiperactividad, de hiperquinesia, que no tengan atención. Yo no digo que no exista, pero no cualquiera lo tiene. No cualquier niño porque se mueva tiene alguna dificultad. A eso me refiero con el sobreetiquetamiento y el sobrediagnóstico. Los profesionales necesitamos a veces tener un diagnóstico porque de ahí se encamina una terapéutica, de cualquier área. Pero no me voy a quedar con eso. Así que bueno... Esa es la idea interdisciplinariamente, hacer un diagnóstico diferencial a tiempo, de manera temprana, en donde ver, bueno, de qué manera se va a trabajar. No se trabaja de cualquier forma y en todos los casos igual. Claro, no, aparte no va la improvisación, ¿no? El trabajo ordenado y previo, digamos, a esto es importante. Y también cuando hablaba, se me ocurría decir la integración, ¿no? La integración, qué importante es integrar en todo esto, ¿no? Los chicos autistas, que no, porque en muchas escuelas los docentes ya, antes, ¿qué hacían los docentes? Decían, bueno, se limitaban durante las horas de clase a dictar lo que le proveían el Ministerio de Educación, las materias. Hoy ya es como que además de eso también tiene que meterse en estos inconvenientes e integrar, ¿no? Volvemos a que no solamente integrar el niño, sino el acompañante, que seríamos las docentes integradoras, que ahora cambió también el nombre y no es más docente integradora, es de apoyo a la inclusión. Van cambiando los términos. Sí, pero los términos cambian en función de las leyes, porque han cambiado las leyes. Lamentablemente nos termina el tiempo, pero me interesaría que ustedes rápidamente digan cómo impacta la pandemia en los chicos, en toda la gente, en esta crisis que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo impacta? Si puede ser brevemente. Ella va a dar unos tips. ¿Cómo impacta? A ver, ha impactado con esta cuestión del distanciamiento social, palabra tan espantosa, si las hay, ¿no? O frase, digamos. ¿Por qué? Porque el distanciamiento social implica el no lazo afectivo y el no lazo social con el otro, ¿no? En una lógica de encierro donde quedamos todos atrapados y nos empiezan a agarrar todos los temores de cómo salimos de esta. Yo creo que es un antes y un después de la pandemia, o sea, las cosas creo que no van a volver, que dejó marcas de tal modo que las cosas no van a ser como antes y va a haber nuevos marcos regulatorios. ¿En qué sentido? Marcos de contención, quiero decir, con esto. Entonces, me parece que es empezar a pensar de qué manera poder retomar ese lazo social con los demás, con los cuidados que haya que tener, con las maneras y poder empezar a tomar las herramientas que sí posibilita, digamos, que sí se puede, digamos. Con lo que no se puede, bueno, ya sabemos que no se puede. Entonces, con lo que sí hay, empezar a pensar de qué manera seguimos para adelante en todos los aspectos de la vida cotidiana, claro. ¿Sí? Desde moverse hasta trabajar, hasta poder ver a una amiga, un amigo, ver cómo circulamos por los distintos lugares, bueno, y ser cuidadoso, digamos, pero me parece que, digamos, si nos quedamos estancados en el miedo y en el horror y nos quedamos encerrados, claro. Me parece que no podemos seguir adelante, ¿no? Les agradezco muchísimo que hayan estado acá, en nombre de todos, ¿no? De todos los que están atrás, de Celina Barolich, de toda la gente que trabaja en Línea Directa. Muy amables. Gracias por invitarnos.